La Organización Mundial de la Salud advierte que se avecinan tiempos difíciles para China, luego de que el Partido Comunista dé marcha atrás en su política de cero COVID. Las funerarias de Beijing se esfuerzan por satisfacer la creciente demanda de cremaciones. Un video muestra largas filas de coches fúnebres esperando para entregar cadáveres. Legisladores estadounidenses presentan un nuevo proyecto de ley en Washington. Tiene como objetivo expulsar a Huawei de los sistemas financieros de Estados Unidos. La administración Biden envía un mensaje a los líderes africanos durante una cumbre. Estados Unidos es mejor socio para África que China. Y un multimillonario chino es buscado en Estados Unidos. Examinamos por qué el estado de California quiere extraditarlo desde el Reino Unido. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. La estricta política china de cero COVID puede estar revirtiéndose, pero la situación se está volviendo caótica. En Beijing, el alivio por la reapertura generalizada se convirtió rápidamente en miedo. Los residentes se quedan en sus casas, muchas tiendas están cerradas y las calles permanecen vacías. Solo las farmacias están ocupadas, con clientes que acuden en masa a comprar medicamentos contra la gripe. Hace tan solo una semana las autoridades del país seguían elogiando la política de cero COVID como científica y destinada, y cito, a pasar la prueba de la historia, con medidas draconianas como encerrar a toda una comunidad por una sola infección. Ahora de repente dicen que el COVID-19 no es para tanto. Pero, ¿está el país realmente preparado para este repentino giro de 180 grados? En ciudades de toda China reina la confusión, sin un plan coherente para una salida segura de los confinamientos por COVID-19. Por ejemplo, los sistemas informáticos estatales están desbordados y el personal contratado a través de las líneas directas de información sobre COVID-19 dice no estar seguro de cómo funcionará la nueva política. Y también hay confusión a nivel local, ya que las ciudades se pueden administrar ahora sus propias normas de control del virus. Además de los cambios, los expertos afirman que el país aún no está preparado para la reapertura. Ello se debe a varios factores: bajas tasas de vacunación, escasa eficacia de las vacunas nacionales e insuficiente capacidad sanitaria. Ahora todos en China se preparan para una llamada ola de salida. Se refiere a una ola de casos, como la que asoló a Hong Kong en marzo, cuando se relajaron repentinamente las restricciones. La Organización Mundial de la Salud advirtió que se avecinan tiempos muy duros para China. El país de 1.400 millones de habitantes comenzó a desmantelar sus estrictos controles de cero COVID-19 en medio de una ola del virus. Veamos qué está pasando. El Organismo Sanitario Mundial afirmó el martes que la población china carece de inmunidad de rebaño y que las tasas de vacunación de los ancianos son bajas, lo que puede hacer que se pague un precio muy alto por el rápido cambio de rumbo del país en los controles del virus. La OMS ya había criticado la política de cero COVID de China por ser insostenible. El miércoles en Beijing, las farmacias estaban abarrotadas de gente comprando medicamentos para la gripe, kits de análisis y cosas que podrían ayudar a combatir el COVID en casa, y una plataforma sanitaria online empezó a vender Paxlovid, el antivírico oral de Pfizer, por primera vez en China continental. El medicamento se agotó en poco más de media hora después de que se informara de su puesta en venta. Hay indicios preocupantes de que se está produciendo una oleada de infecciones, aunque el recuento oficial de nuevos casos descendió en las últimas semanas. La Comisión Nacional de Salud de China declaró el miércoles que dejará de contabilizar los casos asintomáticos del virus en su recuento nacional. Explicó que desde que las autoridades redujeron las pruebas, ahora es difícil obtener una instantánea exacta de la situación sobre el terreno. El miércoles fue un día ajetreado en la clínica de fiebre de Beijing. Varios pacientes necesitaron suero e incluso respiradores. Los casos diarios del virus alcanzaron máximos históricos en China después de que se suavizaran las restricciones contra el virus. Fueron abiertas más de 14.000 clínicas en hospitales a nivel nacional y más de 33.000 clínicas para la fiebre en hospitales comunitarios. Los hospitales del país también tuvieron problemas de personal y las consultas a líneas de atención sanitaria se multiplicaron por 6.
Se informa que las funerarias están muy ocupadas funcionando las 24 horas del día en Beijing. La capital china está registrando un aumento de casos del virus en medio de la reapertura del país. Un video compartido en internet muestra coches fúnebres haciendo fila a lo largo de kilómetros en una funeraria de la zona. El personal de la funeraria declaró el miércoles a Radio Free Asia que lleva varios días de trabajo atrasado. Dijeron que están muy ocupados y cito, con muchas cremaciones al día. Ahora se disparó la cantidad de cremaciones. Hay que esperar varios días para un turno. Puede ser cualquier fecha. La empleada dijo a NTD el miércoles que actualmente tienen demasiados clientes y que los clientes son bastante afortunados si consiguen un turno para cremación y ya no se ofrecen servicios de duelo. Además, un hospital de Beijing se quejó en las redes sociales de la falta de cámaras frigoríficas para los cadáveres. En el post se afirma que las funerarias de la ciudad sufren una grave escasez de personal debido al aumento de casos del virus entre ellas, y que, además del reciente aumento de la mortalidad en la ciudad, las cremaciones ahora están dando turnos para dentro de 5 a 7 días. Una internauta china también se pronunció en la red. Dijo que su padre falleció en su casa de Beijing, pero no pudo conseguir que ninguna funeraria de la ciudad guardara su cuerpo. A principios de esta semana la ciudad lanzó una directiva oficial. Escribió que las instituciones médicas deben ponerse en contacto con la funeraria dentro de las 2 horas siguientes a un fallecimiento para organizar la cremación y que no se ofrecerán servicios de duelo. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que ha estado esperando. Véalo por lo menos una vez en la vida. Shen Yun. Cada año un espectáculo completamente nuevo. Y nuevos movimientos en el Capitolio. Legisladores en Washington están presentando un nuevo proyecto de ley con el objetivo de expulsar a Huawei y a otras empresas 5G de China fuera del sistema financiero de Estados Unidos. En julio, un informe de CNN dijo que el FBI encontró equipos de Huawei dentro de torres de telefonía móvil cerca de varias bases militares de Estados Unidos. El informe decía que el equipo era capaz de interrumpir las comunicaciones del Departamento de Defensa, incluyendo las utilizadas por la fuerza a cargo de las armas nucleares de Estados Unidos. El informe citaba fuentes anónimas. Volviendo al proyecto de ley bipartidista, fue presentado por los senadores republicanos Tom Cotton y Rick Scott, además de los senadores demócratas Chris Van Hollen y Chuck Schumer. Si se aprueba el proyecto de ley, incluiría a Huawei y a otras empresas chinas 5G en una lista negra. Este estatus les impediría acceder a bancos estadounidenses. En reacción a la noticia, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China dijo que salvaguardará firmemente los derechos de las empresas chinas. Washington sostiene desde hace tiempo que Huawei es un caballo de Troya de la inteligencia china. Y el mes pasado, el organismo estadounidense de control de las telecomunicaciones, la FCC, prohibió a Huawei y a su compañera de telecomunicaciones ZTE vender equipos en Estados Unidos. La FCC dijo que estas empresas plantean riesgos para la seguridad nacional. El martes, el senador Marco Rubio presentó un proyecto de ley en el Senado que prohibiría a TikTok operar en Estados Unidos. Mientras tanto, en el Congreso, 2 congresistas presentaron una legislación bipartidista. Los representantes están preocupados por la empresa matriz de TikTok, ByteDance, y su afiliación con el régimen chino. El temor es que la aplicación pueda utilizarse para espiar o censurar a los estadounidenses. Esta semana, Tennessee se convirtió en el último estado en prohibir TikTok en los dispositivos gubernamentales. El martes, 15 fiscales generales enviaron cartas a Google y Apple, los cuales proporcionan plataformas para que los usuarios descarguen la aplicación. Los usuarios de Apple tienen que tener al menos 12 años para poder descargar TikTok, pero los fiscales generales dicen que el contenido de la aplicación califica para que Apple la considere de 17 años a más.
Ellos escribieron: la exposición a contenidos sobre drogas, alcohol y tabaco en redes sociales hace más probable que los niños consuman o experimenten con esas sustancias ilícitas en la vida real, y la exposición a contenidos sexuales en TikTok puede llevar a la adicción a la pornografía e incluso la explotación sexual de niños por parte de depredadores en Internet. Otros dicen que este tipo de contenido puede afectar al carácter de los niños. TikTok afectará sus valores, afectará la forma en la que esperan que el mundo funcione. La doctora Katie Koch es psicóloga educativa y fundadora de Celebrate Kids. Ella está de acuerdo con la idea de los fiscales generales de aumentar el límite de edad, sugiriendo incluso que sea a partir de los 21 años. Sin embargo, afirma que los padres también podrían tomar más la iniciativa. No necesitamos que un fiscal general diga que Google y Apple deben cambiar el límite de edad. Me alegro de que lo hagan. Creo que es sensato. Creo que es muy apropiado que suceda. Pero quiero decirles a los padres que están escuchando y a los jóvenes que podemos ser dueños de nuestro propio corazón y nuestra propia mente. No necesitamos que el gobierno nos diga lo que tenemos que hacer. Entre el contenido menos dañino que los usuarios estadounidenses ven en TikTok hay bromas, contenido cómico y tendencias similares. La doctora Koch afirma que el algoritmo de la empresa muestra contenidos diferentes a los usuarios chinos. Les muestran ciencia, tecnología, matemáticas, lectura, literatura. Ellos quieren embrutecernos. Nos están controlando y eso es peligroso. También me preocupa la cuestión de la seguridad nacional. Creo que es un problema legítimo. Es malvado y lo sabemos. Si no dejan que sus propios ciudadanos experimenten lo que nos alimentan a nosotros. NTD se puso en contacto con TikTok para solicitar comentarios, pero no tuvo respuesta antes de esta emisión. Una importante cumbre en Estados Unidos dio la bienvenida a Washington a líderes africanos. En la agenda se desarrolla una batalla silenciosa que tiene lugar en el continente. Miremos los detalles. Invertir en democracia, educación y sanidad y cambio climático. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló hoy en Washington con los líderes africanos sobre una amplia gama de temas. Sobre el apoyo a la democracia, el desarrollo económico y nuevos compromisos financieros para una región que en los últimos años quedó relegada a un segundo plano frente a otras prioridades estadounidenses. Pero también hubo otro mensaje subyacente, el de que Estados Unidos es mejor socio para África que China. Esto incluso lo subrayó el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin el martes. Afirmó que China está ampliando día a día su metraje en África, incluida su influencia económica, y que el problema es que no siempre son transparentes en cuanto a lo que hacen, y eso desestabiliza la situación en África. La influencia económica de China en África es innegable. Según un análisis de Eurasia Group, en 2021 el comercio entre China y África, con 254.000 millones de dólares, superó con creces al comercio entre Estados Unidos y África, que se situó entre 64.300 millones de dólares. Occidente acusó a China de endeudar a los países africanos, pero el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin, lo negó. El martes afirmó que los intereses de China en África se basan en la sinceridad y la rectitud. Delegaciones de 49 países y de la Unión Africana, incluidos 45 líderes africanos, asistieron a la cumbre de líderes africanos de Estados Unidos, que tendrá 3 días de duración. Es la primera de este tipo desde 2014. Las autoridades estadounidenses se mostraron reacias a enmarcar la reunión en una batalla por la influencia. Washington incluso rebajó el tono de sus críticas a las prácticas crediticias y los proyectos de infraestructuras de China, en medio de las peticiones de algunos líderes africanos de un mayor liderazgo estadounidense. Y hay cuestiones cruciales en juego, como la seguridad alimentaria y el cambio climático. Entre los líderes presentes se encuentra Félix Tshisekedi, presidente de la República Democrática del Congo. La capital del país sufre actualmente inundaciones y corrimientos de tierra mortales causados por intensas lluvias. El martes afirmó que la crisis climática causó cientos de muertos y enormes daños materiales que podrían haberse evitado si los países contaminantes hubieran cumplido sus compromisos. Un multimillonario chino es buscado en Estados Unidos. Fue acusado de sobornar a funcionarios públicos en San Francisco. Chang Li es copresidente de la empresa promotora china R&F. El Distrito Norte de California emitió una orden de arresto contra él, diciendo que proporcionó banquetes y alojamiento en hoteles al ex jefe de asuntos políticos de San Francisco, cuando estuvo de visita en China entre 2015 y 2020. Chang pretendía obtener permisos para un proyecto de construcción.
Chang fue detenido en el Reino Unido y ahora se enfrenta a la extradición a Estados Unidos. Y otro multimillonario promotor inmobiliario chino fue declarado culpable el mes pasado de sobornar a un funcionario de Los Ángeles en 2010. Su empresa fue declarada culpable de pagar más de $1 millón en sobornos. El dinero fue a parar al ex concejal de Los Ángeles, José Huizar, para obtener la aprobación municipal para construir un rascacielos de 77 pisos. A lo largo de la historia, las personas de fe han sido puestas a prueba para defender sus creencias, y el siglo XXI no es la excepción. Pero en un mundo modernizado hay una batalla que no solo busca destruir a los creyentes, sino a cada persona. Porque hay mensajes que dan un gran lugar a confusión y que terminan siendo un diálogo con el mal. What we are called upon is to tell the truth, to stand for the truth, no matter what. Otherwise, we're going to see a period of darkness like we have never seen before. Hace 16 años, unos primeros denunciantes salieron de China con una historia muy difícil de creer: que el régimen comunista chino estaba matando a practicantes de Falun Gong para sustraerles los órganos. Pero ¿qué pruebas hay de que esta sustracción forzada de órganos en China es real y sigue ocurriendo hoy en día? Veamos la siguiente entrevista de American Thought Leaders del Epoch Times al cofundador y director ejecutivo de la organización sin ánimo de lucro, Médicos contra la Sustracción Forzada de Órganos. Dr. Trey, esto tardó mucho en llegar. Recuerdo que en 2006 me di cuenta que estos asesinatos de la industria de órganos en China eran reales y empecé a informar sobre ello. Y había una pequeña organización sin fines de lucro que comenzó en el mismo año, llamada Médicos contra la Sustracción Forzada de Órganos, y usted fue uno de los fundadores. Llevamos interactuando de varias maneras a lo largo de los años, pero antes de seguir, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de sustracción forzada de órganos? Sí, la sustracción forzada de órganos es una práctica que en 2006 nadie pensaba que pudiera ocurrir. Creamos este término, fue nuestra ONG la que lo ideó. Es la sustracción forzada de órganos utilizados para trasplantes, sin la forma típica de dar un consentimiento antes de donar un órgano. En realidad se mata a gente, se mata a personas vivas por sus órganos. Y creo que es justo decir que solo ocurre en China, porque a gran escala solo puede ocurrir cuando el Estado está auspiciando este crimen y alcanzó un nivel industrial. Podría decirse que es la mayor violación a la ética médica de la historia. ¿Podría darnos una visión general de los tipos de líneas de evidencia que existen? Algo que viene acumulándose sustancialmente desde 2006 y que documentan la realidad de esto. Esta cuestión de las pruebas y de la evidencia es algo que surge muy a menudo. En un breve resumen, hay pruebas relacionadas a los números de trasplante, pruebas relacionadas con la fuente de los órganos, de dónde proceden, cómo son donados, y luego los relatos de testigos que nos contactan. A lo largo del tiempo seguimos el número de trasplantes y su número en China simplemente está fuera de proporción si se examina la causa de los trasplantes y además si se compara el número anual de trasplantes con el de otros países. Sí, sé lo que pasa en China. Es casi como una montaña rusa. Sube, baja, se mantiene nivelado 10 años, sube de nuevo. No se encuentra esto en otros países que se basen en organizaciones éticas. En otros países hay un aumento gradual y constante de donantes de órganos y también de trasplantes. Pero en China esto parece no ser así, incluso en 2020. Tenemos el ejemplo del equipo médico que quería realizar un doble trasplante de pulmón sobre un paciente COVID y luego en un solo día
Dijeron que consiguieron un pulmón compatible y realizaron el trasplante. Esto es impensable en el entorno occidental de los trasplantes. Entonces, parece que los órganos son conseguidos según la demanda de trasplantes. El tiempo de espera en China suele oscilar entre 2 y 14 días. Es muy típico. Hubo un equipo de cámaras de Corea del Sur que fueron como una cámara oculta a uno de estos hospitales y filmaron a una enfermera que atendía a pacientes de Corea. Y la enfermera decía que por lo general tardan 2 semanas en obtener un riñón, pero que si se paga $10.000 extra se lo puede conseguir en 2 días. Esto es inaudito. Solo por pagar un dinero extra puedes acortar el tiempo de espera, incluso a solo 2 días. Así que en términos de cifras de trasplantes, es una especie de discrepancia de lo que se ve en todos los demás países del mundo. Esto en lo relacionado a las cifras de trasplantes y los tiempos de espera, pero también hay datos sobre las cifras de donantes. Hicimos un seguimiento de un sitio web en el que se mostraban las cifras de donantes de órganos. Durante 18 meses vimos que se producía un aumento gradual y muy lento del número de donantes registrados. Y luego, de repente, a finales de 2015, en un día, aumentó en 25.000. Exactamente 25.000, lo cual es inaudito. Parece que es un número artificial, donde simplemente se suma a 25.000, terminando con 3 ceros. Ahora bien, supuestamente estos son donantes registrados, personas reales, pero en realidad solo el hecho de que de repente se registren 1.000 donantes ya es inaudito, y a esto lo volvimos a ver al año siguiente, cuando se añadieron 88.000 personas a la llamada reserva de donantes registrados de órganos. En realidad no había donantes de órganos reales, pero las cifras parecían responder a una ecuación matemática. Una ecuación cuadrática. Recuerdo haber leído esa publicación, como una cuadrática perfecta. Y entonces, con estas discrepancias en estos grandes números y la falta de donantes de órganos, la pregunta es, ¿de dónde salen los órganos? Y aquí es donde entran los testigos. Hablé con practicantes de Falun Gong que dicen que estuvieron detenidos durante 2 años y que les hicieron análisis de sangre 10 veces. David Matas entrevistó a un preso que no era practicante de Falun Gong y dijo que a él no le hicieron análisis de sangre, pero vio que a los practicantes de Falun Gong sí se los hacían. Si oyes hablar a un testigo, a un practicante de Falun Gong extranjero diciendo que fue sometido a exámenes médicos forzados mientras estaba detenido, mientras era sometido a torturas, lo que en sí mismo ya es inverosímil. Si hay un solo practicante de Falun Gong diciendo que fue examinado médicamente, puedes decir que es una anécdota. Pero si hay cientos y miles de practicantes de Falun Gong a lo largo de 20 años que siguen contando lo mismo y experiencias similares, diciendo que fueron amenazados por la policía con que si hablaban o hacían esto o lo otro, les sustraerían los órganos, y si hay tantos informes de testigos, entonces ya no se trata de una simple anécdota, se convierte en una prueba. Así que si tomas todo esto y lo juntas, tienes un abrumador conjunto de pruebas circunstanciales. Para ver esta entrevista completa, los invitamos a entrar en el espacio del programa American Thought Leaders en Epoch TV o ingresando en la dirección que dejamos en la descripción de este video. Gracias por acompañarnos y nos vemos mañana.